Cuando hablamos del desastre en el sistema de salud mexicano, hablamos de múltiples aristas. Hablamos de la capacidad instalada en clínicas y hospitales de todo el país, en la ausencia de medicamentos, en la falta de aparatos médicos o en muchas ocasiones también cuando esos aparatos médicos ya no funcionan y en su obsolescencia. Cuando hablamos de eso, hablamos entonces también de hospitales en donde no hay posibilidad de establecer o de hacer alguna operación justamente por falta de esos insumos. Cuando hablamos del desastre que estamos viviendo en la materia, estamos hablando de falta de médicos. Estamos hablando de falta también de mejores condiciones en los médicos que trabajan en estos hospitales. Estamos hablando, desde luego, de millones de mexicanos que no tienen esa atención médica, que incluso ven pasar los días, las semanas y los meses sin tener una nueva consulta porque no hay la posibilidad de darle seguimiento a los tratamientos médicos que se hayan determinado. Cuando hablamos de eso, estamos hablando también de hospitales que están cerrando porque no tienen ninguno de estos insumos. Incluso en particular los problemas oncológicos, que en Etcétera y algunos otros medios de comunicación hemos subrayado una y otra vez. A diferencia de esa que es una realidad brutal, cuando hablamos de este desastre, también tenemos que referirnos a un discurso distante y distinto, enorme y contrastante entre esta realidad y la que proclama el gobierno de la 4T. Porque en efecto, anuncia Claudia Sheinbaum la creación de hospitales con bombo y platillo cuando los que tenemos se encuentran en las condiciones que ya he señalado. Y que es un fenómeno en la Ciudad de México, por supuesto. En distintos otros estados, señaladamente en Veracruz, también, por supuesto, en Puebla, en Oaxaca, en Sonora, y cada vez en más entidades, porque justamente de lo que estamos hablando es de un problema nacional. Entonces, cuando hablamos de todo ese desastre, también estamos hablando de niños con cáncer sin medicamento. Y un discurso, como he dicho, que habla de otra fantasía, a veces incluso descalificatoria, como cuando se les señaló a los padres de estos niños con cáncer sin medicamentos como golpistas. Y hay decenas de variantes más. No exagero. Una de ellas es la que tiene que ver con la interrupción. Una vez que, claro está, se redujeron al mínimo los recursos para la vacunación en nuestro país, y entonces al surgimiento de enfermedades que creímos y de epidemias que creímos en nuestro país haber superado. Hace unos días, ustedes lo recuerdan bien, el propio secretario de Salud informó, digámoslo así, debió informar que en efecto lo que ha ocurrido en el sexenio pasado ha tenido o tiene sus enormes consecuencias en la salud de decenas de miles de mexicanos. Y estoy hablando de decenas de miles de mexicanos porque estoy hablando de un rubro, el que tiene que ver con la vacunación y en particular de los bebés. Digan ustedes si no, la noticia que está circulando en las redes sociales desde hace varias horas y que se ha convertido en uno de los principales vértices de la preocupación de los mexicanos, porque junto con la salud, la inseguridad y la corrupción son los jinetes del apocalipsis populista, díganlo si no repito, la información relacionada con la muerte de 45 bebés por tos ferina en lo que va de este año, enero, febrero,
marzo a abril, en lo que va de este año, 45 muertes de bebés por tosferina. ¿Y qué creen ustedes? Ninguno tenía vacuna. Eso es ya un reconocimiento más específico que ha hecho la Secretaría de Salud y que por eso, como reguero de pólvora, se está difundiendo como una alarma, porque una situación como esta, con todo lo estrujante e indignante que resulta, también es un desafortunadísimo aviso de que la cosa apenas comienza. Entonces, a todo lo que he señalado antes de llegar al tema de las vacunas, estamos en condiciones de decirles que las tendencias son a que se profundice ese desastre. Ni para abril ni para mayo habrán los medicamentos que había prometido para marzo Claudia Sheinbaum, y que las audiencias de etcétera supieron desde mucho antes que esto que había prometido Claudia Sheinbaum no ocurriría, como en efecto no ocurrió. Y estamos en condiciones de decirles a ustedes que este registro de los bebés muertos sin la vacuna de tosferina es apenas la punta de una madeja, de un estambre más complicado y que desafortunadísimamente va a ir creciendo a un modo tal en el que la tasa de mortalidad aumentará. Y una doble pésima noticia, no solo por tosferina, pero en el registro puntual de esta información, en efecto estoy en condiciones de decirles a ustedes que de acuerdo con los datos oficiales, estos 45 bebés han fallecido en al menos 15 estados del país. En donde más fallecimientos se han dado han sido en Puebla. Y claro está, eso es una expresión de la debacle federal y local, porque esto, claro está, en los gobiernos tutelados por Morena priva la ineficacia que en etcétera le hemos acompañado con el término criminal. Porque, claro está, la ineficacia dentro de la administración pública, la reducción de recursos, la propia corrupción, que han sido sinónimos o inherentes a el populismo autoritario, está arrojando un nuevo orden de víctimas que de suyo, por supuesto, ya existen y que suman millones de mexicanos. Así es que apúntenlo en su agenda. La Secretaría de Salud Federal, encabezada por David Kershenovich, ha aceptado la muerte de estos 45 bebés. Permítanme citar el boletín oficial respectivo. Se han registrado 45 defunciones por tosferina. Todas corresponden a casos en menores de 1 año de edad, apenas nacidos, sin antecedente de vacunación. El 91% corresponden a menores de 6 meses. En cuanto al sexo, el 57.8% se presentó en mujeres. Detalló, como les digo a ustedes, esta dependencia en el boletín, en el documento oficial respectivo. Yo habitualmente subrayo esto de oficial, de boletín o de dependencia, porque ustedes saben que una de las respuestas que tiene el aparato de propaganda del gobierno federal es negar estos datos. Es decir, que forman parte de un invento, de una confabulación, de un montaje, de medios de comunicación que se prestan a la difusión de estos datos, cuando en realidad son datos oficiales, inocultables,
Y por eso es importante decir ciertos, con toda certidumbre, verdaderos, y en consecuencia conforman una asignatura más de lo que significa la dolorosa, muy dolorosa administración pública de el populismo autoritario. Desafortunadamente, infortunadamente, vamos a seguir informando. Me refiero no a nuestra vocación, que de suyo es esa, la firmeza con la que lo hacemos. Estoy aludiendo a seguiremos informando sobre consecuencias letales, muy, muy letales. Guarden este video, porque esa es la circunstancia que estamos viviendo y ustedes cuentan con un medio de comunicación que está recogiendo esa dolorosísima realidad. Porque esto es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.